Hola, ¿cómo están? Aquí desde Buenos Aires, Abrázame Poesía, 4 de la tarde, 4 p.m. Estamos nuevamente trayendo un espacio de poesía a sus espacios. Y eso es lo que queremos, que los espacios se amplíen. Por eso la poesía es ideal para esto. Leía unas palabras del libro Lo que no tiene precio de Anne Lebrun, a la cual se define como una anarcoecologista, feminista, especialista en Sade, en Jarry, en Rimbaud, que va en contra de la degradación y fealdad del mundo, escribe ella. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo consentiremos que no ver que la violencia del dinero persigue acabar con nuestro mundo sensible, para hacernos olvidar lo esencial, la búsqueda apasionada e indispensable de lo que no tiene precio? Lo que no tiene precio. ¿Qué será para cada uno? La poesía propone sentipensar lo que no tiene precio, lo que no tiene finalidad, lo que no se puede comprar con ningún dinero ni con ningún otro valor material. Eso hace la poesía. Por eso cuando Anne Lebrun titula su libro Lo que no tiene precio fue lo que realmente me atrajo a leer esta síntesis. Ella está en contra de la degradación y fealdad que promueven artistas, empresarios, galeristas ojeadores y críticos de arte prescriptores. También dice, en contra del saqueo de Occidente, que vive bajo el imperio estético de lo que se llama realismo globalista. Por eso la poesía nos trae todos estos elementos que no cotizan y que nos acercan mucho más a nosotros mismos. Por eso también yo he utilizado el término de la poesía y hablar de poesía con el espacio que llamamos poema terapia. En la poema terapia, que es una forma de arte con propiedades revitalizantes, lo que intento estimular es el amor, el humor, la creatividad y el pensamiento propio. Porque, bueno, el arte es un espacio para ampliar la capacidad de sentir, para ampliar la conciencia, para ampliar la comprensión, para ampliar nuestro vocabulario de símbolos, que es tal vez el que se va empobreciendo con estos personajes que denuncia Anne Lebrun. Así que bueno, la poema terapia, que ustedes pueden seguir esta línea de trabajo en mi canal de YouTube, Silvia Docampo, es un momento para que se reconcilien también con escribir su propia poesía. Y eso puede empezar haciéndose escribiendo su propio diario personal. La escritura del diario personal nos lleva a conectarnos muy íntimamente con nosotros. Algunas otras formas literarias pueden ser también la carta, que es lo que propicia la poema terapia. Escribir una carta con un tema que nos toque profundamente a nosotros, a los que nos rodean, un tema de la cultura, de la sociedad, de la política. Y en este trabajo de la poematerapia hay un personaje que recibirá esa carta que se llama Zulma Limón. Zulma Limón, un personaje que conozco muy profundamente, entregará a cambio un poema en forma prescripta como si fuera una medicina. Por lo tanto, es un poema que tal vez, dirá Zulma Limón, hay que leerlo todas las mañanas en ayunas, o cada 8 horas, o antes de ir a dormir. Un poema es también como un mantra, como un fenómeno literario para la meditación y para el encuentro con uno mismo. Así es que es mucho más interesante tal vez que un comprimido de algo. La poema terapia, ¿qué hace? Hace que uno intente amarse, crearse, conectarse con uno mismo y con los demás, porque la poesía une semejanzas, coincidencias, y eso lo hace a través de la metáfora. Así que por eso este espacio para mí es muy atractivo porque intenta volver a coser, volver a
hilar, volver a abordar esos pedazos que hay de uno y que hay entre nosotros. Muy bien, me parece también que el leer poesía nos conecta con grandes autores que han pensado, que han sentido y que han sido tan sensibles de percibir que esa frase que dice, todo lo humano me pertenece. Por esto también es que cuando leemos a los grandes autores en poesía, sentimos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y lo hizo con esa conexión mística que tienen los grandes autores. Es una conexión ya fuera de sí mismos, que conectan lo que el hombre ha ido desconectando con la tecnología, con la ciencia, con el mercado. Pero que bueno, existen estos movimientos en contra, estos movimientos que intentan reparar esa separación, esa fragmentación que estamos viviendo en nuestra sociedad. Por eso la poematerapia es una posibilidad donde, como les digo, Zulma Limón les contestará con una poesía. Hay una página ustedes donde pueden remitir para conectarse conmigo y con Zulma Limón, que es silviadocampo.com.ar. También hay lugar donde ustedes pueden ver el trabajo de la poematerapia, entre otros trabajos, que es el canal de YouTube Silvia Docampo también, y donde pueden remitir o observar este trabajo de la poematerapia. Hoy vamos a también ir proponiendo un espacio que se va a llamar, que se llama, ¿qué sabe usted de poesía? ¿Qué conoce usted de poesía? ¿Qué poesía se acuerda? Todo esto vino a partir de la anécdota de mi madre, que tiene 88 años, y que suele contarnos algunas poesías que ella aprendió cuando era niña. Así es que vaya pensando, ¿qué poesía recuerda usted? ¿Qué poesía conoce? Y vaya diciéndosela a manera de eso, de oración, de mantra, porque claramente la poesía calma la mente y por lo tanto también calma nuestras almas agitadas. Hoy vamos a estar en contacto con Christian Kent. Christian Kent se va a definir él. Como siempre le pido a todos los invitados que ellos se definan quiénes son. Porque en esta pluralidad que tienen los artistas, a veces no es interesante encasillarlos en solamente una producción literaria, en la poesía o en el cine o en el canto. Así que yo siempre sugiero que el entrevistado sea él el que se presente, que es seguramente lo que va a hacer. Y además, lo que más me ha interesado es acercarme también a un país como el Paraguay, con su cultura bilingüe, que, voy a hablar en primera persona, me es muy alejado de mi lectura cotidiana o de mi conocimiento de la trayectoria, de la historia del guaraní en Paraguay. También vamos a ir proponiendo que usted escriba poesía, que usted lea poesía, que usted escuche poesía, que lo haga como esta cuestión de un ejercicio, no, es una palabra fea, como que lo haga como una cuestión de encuentro consigo mismo. ¿Qué será eso de encuentro consigo mismo? Bueno, lea una poesía. Siéntase extraño al leer una poesía, porque eso es lo que produce la poesía, extrañeza en algún punto. Busque a un autor que le recomiendan o a un autor al azar, o internet tiene millones de posibilidades, y encuéntrese delante de algo que tal vez experimentamos poco, que es el asombro. Asombrarse es uno de los estados que la poesía produce y que uno no encuentra mucho. El asombro nos vuelve a la niñez, nos vuelve a un estado expectante, primero, un estado de inocencia, de ¿qué sucederá? Y eso la poesía
lo puede lograr. Y renueva mucho nuestra capacidad de comprender el mundo, de comprender al otro, y como decía al principio, une. La poesía une. Y esto es algo que nuestro mismo cuerpo necesita que sus partes funcionen armónicamente y que a veces no lo hacen. Así es que imagínense el resto de la sociedad. Podemos empezar a pensar cómo nos comunicamos con Christian Kent, que seguramente está escuchando desde allí, desde Asunción del Paraguay, a quien vamos a empezar a preguntarle, o no, a dejarlo que él se exprese, porque realmente su actividad es plural en muchos aspectos. Es lo que uno aquí en Buenos Aires llamaría un performer, una persona que realiza en el área de la escritura, ahora estamos leyendo también que en el área del canto, y que ha tenido experiencias sociales con la poesía que también son interesantes de ir pensando. Y viniendo del Paraguay, como decía antes, un territorio que tal vez está un poco alejado de nuestro conocimiento profundo de su historia y de su lengua. Pero bueno, la idea sería que podamos hablar con él esta situación del bilingüismo en el Paraguay. El guaraní es una lengua que ha tenido transformaciones de su oralidad, una lengua de características orales, hasta el día de hoy que hay un conjunto de una gramática que se ha ido incorporando a esa oralidad. Pero ¿qué hay de las culturas orales? ¿Son solamente culturas que no hacen, que vuelven una persona no civilizada si esta situación no se modifica agregándole el libro? Las culturas orales, las culturas que se han ido transmitiendo de generación en generación, en ese rito de estar juntos, de uno cuenta y los otros escuchan, es un sentimiento, es un estado realmente interesante que implica un presente. Y este es otro de los temas que siempre tratamos aquí, que es el presente. La cultura de la oralidad tiene una conexión muy importante con su comunidad, porque implica la reunión. Y la reunión, que también es un elemento de las grandes ciudades que hay mucha dificultad, es algo que provee también de una conexión espiritual, empática con el otro. Por eso muchas veces hemos estimulado la puesta en práctica de los talleres de cuentos, de talleres de poesía, para que la gente se reúne a escuchar y a escucharse. Bueno, puede ser que nos estemos comunicando ya con Christian. Vamos a ver, está por allí. Hola Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te pido mil disculpas, me llamaste varias veces, ¿verdad? Bueno, pero ya está. Ya está. Así Estoy es que... metido en el auto, un lugar más privado, me encontré. Y está un chubasco importante en Asunción. Bueno. Por allá, ¿qué tal? Muy bien, bueno, me alegro mucho de que finalmente nos podamos encontrar. Así que lo primero que le digo al invitado es que se presente como él, en este caso, quiera. Así que bueno, sí. Vos me dirás. Bueno, Silvia, soy Christian Kent, trabajo como editor de literatura y también editor de libros gastronómicos. Estoy metido acá en ese rubro, la comunicación en torno a la gastronomía. Y además de eso, escribo cuentos, relatos breves y a veces de cara dura me animo a la poesía. Bien. Bueno, entonces yo también lo segundo que hago, generalmente en una entrevista, es contar un poema, si
el autor, el entrevistado los tiene, contar un poema para empezar a crear un estatus poético. ¿Ya? Entonces vamos a decir un poema Piedra de Christian Kent. El astrónomo levanta la piedra y dice, un camino de fuego y nieve. El geólogo levanta la piedra y dice, cientos millones de años. El sacerdote levanta la piedra y dice, tú no edificarás mi templo, hay sangre en tus manos. El poeta levanta la piedra y dice, qué silencio. El escultor levanta la piedra y dice, haré que la luna flote. El que esté libre de pecado levanta la piedra y comienza la guerra. El niño levanta la piedra y mira perplejo. El anciano levanta la piedra y comienza el río. La muerte levanta la piedra y estamos en casa. Me ha gustado mucho este poema, Piedra, de Christian Kent, que creo que tendrías que agregar a tu descripción que estás entrando lo de cantautor, si no he leído mal. Sí, tengo un proyecto terminado, 12 canciones que hice como cantautor. Ahora mismo estoy en la última parte que tiene que ver con registro para poder subirlo a Spotify y a todas las redes sociales. Ajá. Pero sí es un proyecto que juega con los ritmos folclóricos sudamericanos y a eso yo le agrego lo personal, lo inesperado, qué sé yo, y vivencia. Bien. Yo también he estado trabajando sobre los trabajos que he visto tuyos y hay una posición con respecto a la poesía que tiene una impronta en lo social muy importante también. No solamente en los ensayos o opiniones que has expresado sobre diferentes temas, sino en esta práctica que has acompañado de un colega tuyo, Edu Barreto, sobre la poesía dicha en el oído. Para vos la poesía, ¿qué trae? ¿Qué es lo que da la poesía si da algo, si da es el verbo? Y francamente yo no espero otra cosa del poema que su propia realización. Todo lo que espero del poema es el poema. No, por eso cuando me decís acerca de lo social, yo no tengo en el momento de escribir, sobre todo ficción o poesía, no le atribuyo a la poesía ninguna función con relación a lo social o con relación a ninguna otra función. Más bien, la realización del poema me asombra y me sigue sorprendiendo y por eso trato de ponerlo en movimiento. Uh-huh. Este proyecto Tarumá, este espacio, sí, ¿no? En algún momento decís, no hay que ocupar los espacios, hay que pensarlos. Tarumá, sí. ¿Qué es para vos? Y es un bicho raro en la Asunción, porque las librerías barriales en la Asunción prácticamente existen pocas. Existe una que se llama Casiopea, que queda en las afueras de la ciudad, que es de un amigo poeta también, Tarumá, y después deja de contar. Entonces es un bicho raro, y un bicho que está bueno porque, digamos, que enciende en el barrio, enciende en la zona una potencia artística, una potencia de encuentro también, y le da vida, ¿verdad? Y también Tarumá es, por otro lado, la obsesión que yo tengo de acumular libros, que es un poco la manera que encontré de resolver esa obsesión, porque ahora en mi pieza tengo pocos libros. Tengo los libros que yo prefiero y lo que me da placer. Y en la librería tengo los otros libros que a veces consulto y en el mejor de los casos vendo. Ajá, bien. Bueno, porque también vi que las fotos de libros muy antiguos que has encontrado, fundamentalmente con respecto a la lengua guaraní, y una suerte de arqueología de las librerías, que es significativo porque es como que buscas también esa historia de una lengua de la que me gustaría que habláramos también, que es el guaraní, una lengua que ha pasado de su oralidad a la escritura y que, bueno, es como que vos buscás el origen,
la historia de esta lengua, ¿cuál es la situación, cuál es el estatus del guaraní en Paraguay? Que generalmente hay, me parece, una suerte de ignorancia con respecto a este desarrollo. De nuestro lado, ¿no? Bueno, voy a tratar de seguir la línea de tu pregunta, la línea cronológica. Al principio hablaste de las librerías, o sea, de los libros antiguos. En Paraguay existen una serie de librerías y de lugares donde uno puede conseguir estos libros. Generalmente uno entra en una batalla épica con los ácaros, con el polvo, hasta pis de ratón, de todo, ¿verdad? Y ahí se entierra uno de, qué sé yo, de otros ejemplares por ahí no tan atractivos, a veces joyas como la que vos viste en redes sociales, y supongo que ahí nace tu pregunta y tu inquietud en relación al guaraní y a la reconstrucción de lo mítico, ¿verdad? Y sí, encontré un ejemplar de Narciso Colmán, de Ñandero Corcuera, nuestros antepasados, que es supuestamente la recolección de una leyenda que explica la cosmogénesis del guaraní. Pero esa recolección es apócrifa, es una falsificación, es el trabajo de un poeta haciéndole creer a un pueblo una tradición que es un invento suyo. Es lo que me interesa, ese tipo de juego entre borgiano, que tiene que ver con la biblioteca, que tiene que... Eso es lo que más me interesa a nivel de la escritura. Y los elementos, digamos, la iconografía guaranítica o cualquier otra iconografía me interesa en tanto que pueda hacerla funcionar en el juego de la escritura. Yo me considero en ese sentido como una especie de niño que está jugando con lo que tiene a mano. No le doy mucha importancia en el sentido de que no quiero que el poema traiga el pan a la mesa ni nada por el estilo. Para mí es la realización del poema lo que me interesa, como te decía al principio, y esa iconografía guaranítica es interesante para mí en ese respecto. Ahora, en cuanto al uso del idioma, yo soy una de esas personas que conoce el guaraní. Ponele, soy un niño de familia burguesa, que no se hablaba guaraní en la casa, se hablaba más bien inglés porque mi abuelo es yanqui, ¿verdad? Entonces no tengo una cercanía como poeta a que no escribo guaraní, que va a ser una cosa forzada. Sí, amo el idioma guaraní, me parece súper poético, leo mucho en guaraní, entiendo poco, pero siempre voy como viendo la forma de comprender igual los textos. Y el tema del bilingüismo acá se enfoca desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Ponele, en su momento Roa dijo que uno de los problemas grandes de la novelística paraguaya era el bilingüismo, era el uso del guaraní que básicamente clausuraba, digamos, el camino del escritor a la internacionalidad. ¿Qué le importaba eso, verdad? Y hay otra gente que de repente va para el otro lado, son puristas, guaranófilos o guaranólogos, que usan un guaraní que para mí es inexistente también, es el otro extremo, un guaraní forzado, un guaraní construido en el ámbito de la academia, ¿verdad? Y en el medio hay una generación que empieza en los 90, que era el portuñol salvaje, que le dicen, o el yopará. El yopará. Que lo que hacen es mezclan guaraní, portugués, español y hacen una especie de nueva lengua poética mutante que es hermosa. Bien. Sí. Ahora, digamos, esta nueva generación que toma esta intersección, digamos, de otras lenguas para armar otra lengua y otra lengua. Sí. Un niño en la escuela, un adolescente en la escuela, ¿qué guaraní recibe? El guaraní académico, por supuesto. Pero en sus casas, claro. No es el guaraní que se habla en las casas ni en la calle. Ajá. Claro. Hay una academia de la lengua guaraní, o sea, hay una estructura, como en toda estructura idiomática, hay una estructura política también, que decide los cambios, que decide los usos y qué sé yo, ¿verdad? Porque es un idioma oficial de la República. Entonces sí. Tiene su organismo correspondiente, digamos. Pero digamos que el guaraní, ¿cómo sobrevivió? Sería más o menos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una lengua de origen guaranítico
esté tan instalada al punto de que el 90% de un país la hable. Y esa pregunta, qué sé yo, todas las respuestas que pueda uno dar son especulaciones. Puede ser que se convirtió en algún momento en una lengua de dominación, en una lengua cristianizada, una lengua que usaron los jesuitas, como tantas otras lenguas, ¿verdad? Que se llaman las lenguas generales, como el aymara, el quichua. Se convierten otra vez en herramientas de opresión porque se apropia el cristianismo de esa cultura. De hecho, la escritura guaraní la inventaron los sacerdotes jesuitas como el padre Montoya, por ejemplo. Una escritura inventada. Otra vez, eso es lo que me gusta, ¿verdad? La posibilidad de inventar, de crear, y si uno instala eso en la memoria colectiva, se convierte en historia, en leyenda, en otra cosa, en mitología, no sé. ¿Podés reconocer en tu escritura o en tu formación general en este momento algunas influencias de autores nacionales o fuera de tu país? Así, escritores como que uno dice, lo han marcado en un sentido, por lo menos en este momento de tu vida, acompañan tu propia producción. Sí, sí. De hecho, el último libro que escribí se titula Apócrifos. Y es básicamente una conversación con esos escritores. Ajá. Que son escritores imaginarios de una biblioteca que no existe. Y yo hago digamos, recopilo fragmentos de esos libros, de esa biblioteca, de esos autores que a mí supuestamente me inspiran. Que en el fondo no existen, pero sí trato de pensar cuando pienso en esos autores en un autor particular. Como por ejemplo, qué sé yo, de repente Shakespeare o Borges. Me gustan mucho los clásicos, me gustan mucho en general, me gusta leer literatura, por ejemplo, el siglo XIX, toda el tiempo de, ¿cómo se llama? Los narradores decimonónicos rusos. Ajá. Eso ahora mismo me encanta leer a Gogol, pero es por época. No, generalmente me interesan menos los autores que las obras. Son las obras las que me enamoran. Los autores no. Hay, digamos, lugares específicos donde este guaraní oral, esta oralidad guaraní se expresa, lugares de reunión, espacios dentro de la música o del teatro, o existen, circulan. Sí, claro. Sí. Hay mucha literatura en guaraní, hay mucha literatura en Yopará también. Obviamente esta generación de los 90 que yo te cité no son los que empezaron a escribir en Yopará. Yopará se escribe desde mucho antes. Tenemos un gran poeta de la época de la Guerra del Chaco, que es Emiliano R. Fernández, que también es músico, ¿verdad? Y digamos que un gran maestro del Yopará en la música popular paraguaya sería él. Pero en los 90 se empieza a utilizar con otro sentido, como una provocación, casi como un espacio de clandestinidad. Ajá. Que también es algo propio de los 90, ¿verdad? De toda esa época, después de la conmoción de la Guerra Fría, y todo, o sea, viene una época además de provocación, creo yo, desde el arte. Y también de desesperanza, de como grunge. Y bueno, pero esa gente sigue escribiendo, obviamente ahora escriben otras cosas, pero siguen, ese movimiento del Yopará continúa, es interesante. Entre ellos está, por ejemplo, Edgar Poe, Douglas Diego, Cristino Bogado. Cristino Bogado, sí. Estuve bien. Por ejemplo, sí. Bueno, digamos, esta actividad que vos tenés así relacionada con la escritura, eventualmente con el canto, te ha puesto en un lugar, digamos, más de actor, más de lo que se llama performer, aquel que usa el trabajo de su propia presencia en relación con los textos. Te vi pidiendo un disfraz de árbol, qué lástima que estamos lejos y no te lo hubiese conseguido, pero... Sí. De repente hago esas apariciones, pero no es lo que acostumbro hacer, pero de repente hago ese tipo de intervenciones. Y también trabajé como actor en 2 películas, y ahora estoy escribiendo, o sea, terminé ya de escribir una obra de teatro. Ajá. Estoy trabajando con un director de teatro argentino que vive hace mucho tiempo acá, Nelson Arce. Estamos trabajando en
en una primera apuesta, o sea, una primera obra alegórica que tiene que ver con el hecho de la muerte que nos toca. Uh-huh. Hay, digamos, espacios de experimentación desde para el teatro, por ejemplo, de experimentación teatral con la lengua guaraní, con el yopará eventualmente, o no. No, en mi caso por lo menos no. En mi caso no. Uh-huh. Me está preguntando si existen. O sea, yo en algún momento conocí a gente del teatro Caracú. Sí. Hace unos años, unos años, y que bueno, me parece que ellos trabajaban también el tema de experimentación, no solamente con textos formales del teatro, sino en esta cuestión más performática, como se llama ahora. Yo debo confesar que desconozco, porque no asisto al teatro, no me interesa el teatro como es lo que menos me interesa el teatro, ¿verdad? Ajá. Pero de pronto se me apareció esta obra y me parece que está buena para ponerla en el escenario y me metí en una experiencia interesante, pero no conozco nada, soy un outsider. Comprendo. Sí. No leo teatro y no me voy a ver teatro. Ajá. Está bien. Bueno, me interesaba todo este tema que has comentado sobre la lengua guaraní o el yopará en esta intersección. ¿Vos crees que existen, fuera de los mecanismos más académicos y formales, como mencionaste, otros lugares donde se estimula la participación en el conocimiento de esta lengua? Porque parece que la escuela tampoco lo es. Hay lugares, hay reuniones, hay gente que está trabajando en seguir estimulando el conocimiento del yopará y su práctica. Lo interesante del yopará para mí es que no hay una gramática propia para el yopará porque es una forma dialectal, es una forma que está constantemente gestándose, ¿verdad? Y eso le convierte en una lengua poética por antonomasia. Al estar un poco más despojada de ese peso de la gramaticalidad, de lo correcto y qué sé yo, de repente tiene otro vuelo, ¿verdad? Tiene otra posibilidad a la hora de escribir. Eso es lo que me interesa para ahora. En el colegio, como ya te dije, lo que se está enseñando es castellano y guaraní, como hechos prácticamente paralelos, ¿verdad? Pero que no se tocan. Parece que en el colegio no le gusta mucho esa idea de tocarse. Claro, muy bien. Has participado en el cine como actor. ¿Has pensado una vez en el cine desde la poesía que vos escribís? ¿Has pensado alguna vez en la imagen y la poesía? De hecho, en una de las películas que tuve me tocó meter un texto o sea, mi personaje es una especie de ciego que es un profeta, así tipo un profeta del pueblo. Y recito, durante todas las escenas, recito un texto de Rafael Barret que se llama El odio a los árboles. Está en el libro El dolor paraguayo. Ajá. Un texto precioso. ¿Me repetís otra vez el nombre del texto? Se llama El odio a los árboles. Está en el libro El dolor paraguayo. Ajá. Barret influenció mucho también a la literatura argentina porteña, sobre lo del grupo Boedo, ¿verdad? Ajá. Lo voy a buscar. Tengo, entre los ítems que tengo anotados aquí tuyos, hay un título que dice que la gente lea y alimente ese gran gusano que es el cerebro. Sí. Que la gente lea. También hubo un artículo por allí donde se hablaba de la cultura escrita da estatus de ciudadano a los seres humanos y que vos hiciste una suerte de contraopinión de esa situación, como que lo oral hace al hombre bárbaro y lo escrito lo hace civilizado. Sí, un día hacia un etos burocrático, el libro como instrumento para crear ciudadanía. Pero vos tenés algo... problema. Sí.
Pero bueno, tiene como, tenés un tema con el humor que también acerca mucho a la lectura y el humor, que para mí es una inteligencia superior, genera Sí. que uno pueda reflexionar sobre... Lo que pasa es que uno de repente puede fingir ser sabio, pero no puede fingir ser gracioso o no puede fingir ser ingenioso, por ejemplo. Claro, O total, serio no se es, pero sí la sabiduría se finge bastante bien. sí, totalmente. Eh, bueno, yo la verdad que te quiero agradecer mucho este encuentro. Alta probabilidad que estemos por Paraguay este año, así que Claro. seguramente se toma algo en Tarumá. Nosotros no vendemos bebidas, pero generalmente la gente cae con. Sí, si de repente vienen los amigos, traen cerveza, se quedan. Es un lugar de eso, de tertulia, reunión. Ajá, Cerramos a las 8, pero a veces cerramos a las 12. ajá. Pensé para eso, más bien. A mí vender el libro no es lo que más me interesa. De hecho, el libro no me interesa tanto. Ujú, Lo que me interesa es la lectura, lo que me interesa es lo que genera en las personas. Eso. La gente más interesante que conozco es la gente que tiene lectura de alguna forma. ujú. A pesar de que en realidad aprendo más de lo que no leo. Aprendo lo que yo no tengo, por ejemplo, de las cosas más prácticas yo hacer. Eso también, bueno, uno ya aprender al otro es todo un Sí, aprendizaje. ¿Les pusieron tarumá por algún motivo en particular? Bueno, uno puede sí, encontrar que es una planta, pero un árbol. un árbol Es un árbol medicinal. bastante grande, sí. Que, bueno, yo vivo cerca. Asunción está supuestamente sobre 7 colinas, que también puede ser un mito. Es como Roma, ¿verdad? Y la ciudad del Apocalipsis. Y una de esas colinas es la Loma Tarumá, que está, la punta de esa Loma Tarumá está ahí a cuadras de la librería. En realidad nosotros también consideramos que estamos en la loma porque la naturaleza es irregular. No puedes decir, Loma Tarumá está en tal calle o tal calle, es irregular y es, qué sé yo, Mm, dispersa, no tiene un orden tan lógico como el que se dibujó encima de la loma. Entonces mm. nosotros nos atribuimos ese derecho de estar en la Loma Tarumá y a partir de ahí le ponemos Tarumá en homenaje al árbol. Ah, compré. Siempre el árbol es generoso, ¿verdad? Te da sombra, te da fruto, aunque vos te vayas a cortar del tronco, te ofrece eso. Mm. Sí, en este caso parece es un árbol con muchas propiedades benéficas para la salud. Así es que bueno, eso lo aumenta su valor también. Pero bueno, muchas Yo tenía una gracias. vez Perdón, con un abuelo guaraní, disculpame, sí. llegué a entrar al monte, a la selva, y es como si fuera que estás entrando a una farmacia, porque realmente todas las plantas acaban teniendo una función en el organismo y lo que te hace ver eso es solamente el conocimiento, la memoria del pueblo. En ese sentido también la escritura me interesa, porque la escritura representa ese lugar de la memoria. Ujú, Desde que aparece el fuego, empezaron a buscar historias al lado del fuego y así hubo una memoria común. ujú. Sí, hay algo Entonces, de unir las entonces, partes, ¿no? entonces, por ejemplo, nosotros en la Asunción tenemos un montón de puestos de medicina herbolitaria que atienden señoras que tienen ese conocimiento genuino de la memoria popular. Entonces, es importante la memoria en ese sentido casi a un nivel innegable, porque imagínate, te puedes curar naturalmente, porque la gente recuerda. Comprendo. Entonces, esas son las cosas que me interesan, el ejercicio de escribir también, la escritura como fuego, como memoria. Ujú, Hay un libro espectacular de los años 90 de Susi Delgado, que se llama Tatalupé, que es uno de los poemas que me gustan así, paraguayos, que me gustan mucho, que habla sobre eso, sobre ocupar un lugar junto al fuego. ujú, Ocupar un lugar junto al fuego en la cultura guaraní es fundamental porque ahí uno se hace miembro, y uno se hace parte de esa memoria, entonces uno se hace uno de ellos, ¿verdad? ujú. Hermano,
en el asiento de los fogones. Sí, casualmente recién hablaba yo del tema de la cultura de la oralidad, eso precisamente, la reunión, el conjunto, la pertenencia a algo más que la familia, de lo consanguíneo, digamos, a una pertenencia a un cosmos que la poesía lo da claramente, ¿no? Así es que Susi Delgado también ha leído muchas cosas, la hemos invitado, vamos a ver tal vez si podemos conectarnos con ella. Porque realmente su poesía me ha parecido, lo que he podido leer, me ha gustado mucho. Y yo soy fan también. Me ha impactado. Bueno, la hemos invitado a través de su... Hay una editorial que la veo muy reiterada, Aranduro, sí, Arandurá, que es una editorial que la veo muy conectada con gente de la poesía. Sí, una editorial que está hace bastante tiempo y la verdad que trabaja bastante bien. Yo los últimos 2 libros que publiqué, publiqué 3 libros. Uno lo hice en una editorial independiente que se llama Ay, qué bien. Ajá. Que es una pequeña editorial, pero que también hacen libros preciosos. Hacen libros hermosos y con mucho criterio de edición. Y las 2 personas que están trabajando en esta editorial son poetas, así que tienen mucha creatividad también. Y después, Arandurá, que yo publiqué 2 libros de cuentos un libro de cuentos con ellos y el otro, una chilena que se llama Libros del Perro Negro. Yo siempre trato de trabajar con editoriales independientes, ¿verdad? Pero Arandurá es distinto porque no sé si tienen un criterio de selección de obras como tienen estas más pequeñas, ¿verdad? O sea, de repente uno encuentra en su catálogo cuestiones que están buenas y cuestiones que quizás están buenas para otros. Pero bueno, ha sobrevivido mucho tiempo, así que algún talento... No, eso es porque está el editor ahí, Quattrocchi, que es un guerrero de la literatura paraguaya. Bueno. Está bancándose esa editorial hace muchísimo tiempo y publicando de todo. Bien. Sí. Bueno. Pero lo que a mí me interesa de repente es la aparición y la posibilidad de estas editoriales pequeñas que están surgiendo. Exacto, sí. Que son interesantes porque también de pronto acceden a la posibilidad de la escritura otros actores en la ciudad también. Bueno, si hay alguna próxima feria de pequeñas editoriales, trataremos de estar por allí. Aquí se han reiterado ya hace muchos años porque hay muchas pequeñas editoriales, sí. Pero tal vez... Muchas editoriales. Claro, sí, muchas pequeñas editoriales hay, así es que, bueno, la conexión con estas pequeñas editoriales en Paraguay para mí también sería muy atractivo, para seguir con... Argentina tiene una tradición editorial a mirar. Claro, sí. Pero bueno, otra historia. Nosotros somos, digamos, más en ese sentido, otra vez ahí volvemos a la dicotomía oralidad y escritura. De hecho, tradicionalmente el paraguayo desconfía de la palabra escrita y desconfía incluso de la persona que maneja ese poder. La idea del letrado es una persona que puede joder en cualquier momento. Entonces, es otra lógica. En cambio, la palabra oral es prácticamente un certificado irrompible. Ajá. Bueno, los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Tal vez esa firmeza y esa seguridad en la palabra oral, tal vez, no sé, han cambiado mucho los tiempos. Y era la palabra del varón, seguramente, porque la palabra de la mujer tal vez no tenía la misma fiabilidad. Sí, por supuesto, pero tampoco en la palabra, en las, ¿cómo te voy a decir? En las, entre comillas, civilizaciones de la escritura, la mujer ha tenido un espacio. No, por supuesto, sí. Caso, ¿verdad? Totalmente. Sí, entonces, lo que yo digo es que el tiempo de repente se mueve no en una dirección, sino en múltiples. Y hay lógicas dispares también. Si no es disputa, por lo menos, sí, es disputa, ¿verdad? Y en ese sentido te doy la razón porque hay una lógica hegemónica, dominante, que quiere imponerse siempre sobre las otras posibilidades.
Pero yo creo que en ese sentido, dentro de una especie de... Le han llamado de todo, le han llamado al paraguayo de disfaz, una persona que está perdida entre dos lógicas, entre dos lenguas, en una especie de dicotomía no muy feliz, ¿verdad? O sea, de polaridad no muy feliz. Pero yo en realidad soy más partidario de tratar de entender las cosas en un sentido siempre múltiple y siempre diverso. Entonces, me parece que otro tipo de, por ejemplo, el hecho de la desconfianza en la escritura, me parece interesante eso, porque la escritura también, con la escritura se hace decreto, y se hacen condenas, y se hacen un montón de... O sea, es una herramienta en el fondo que está al servicio del poder. Bueno, se ha relacionado mucho el guaraní escrito también con el tema de las guerras, estas grandes guerras, la guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, ¿no? El idioma oficial que se ha relacionado con el planteamiento de estas guerras. Sí. Pero, digamos, el documento oficial, el documento legal, conserva todavía su forma casi que en castellano uno escribe y uno habla formalmente. Eso fue una estructura que se impuso desde un comienzo. Y el guaraní es más un lenguaje de la informalidad, de la casa, y como pasa en el fútbol, ¿verdad? Un idioma que sirve como para que los otros no te entiendan. Claro. Bueno, Cristian, te estoy despidiendo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Tal vez podemos volver a encontrarnos en algún momento por estos medios, personalmente. Y bueno, adelante con tus cosas, con Tarumá, con tus canciones, que podés mandármelas cuando las tengas, y también con tus otras obras en proceso. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Abrázame Poesía. Gracias, Silvia. Y te despido, si se puede, con un breve poema de una línea que dice: una tormenta de asteriscos acabará con el signo. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Silvia. Que esté bien. Bueno, hemos estado con un interesante y prolífico artista que utiliza varios medios de expresión desde el punto de vista poético para expresar su pensamiento, su sentir, su pertenencia a un mundo lingüístico que es muy atractivo. Sugiero que lean cosas de Christian Kern, sus opiniones, sus ensayos, sus cuentos, sus poemas, y ahora lo vamos a tener como cantautor. Quería entonces ir ahora hacia un momento que se llama ¿qué poema recuerda usted? Bueno, hemos salido entre los amigos, los conocidos, las personas que están en contacto con nosotros, a preguntarles qué poema recuerdan usted. Y hemos ido filmando progresivamente a gente haciendo su poema. Tenemos un primer poema de una señora, Zunilda. Zunilda tiene 88 años y nos ha contado un poema que ella aprendió cuando era niña. Y lo dejo así. Puede ser que los escuche bien. A ver, vamos a probar un poquito más. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Bueno, un cuento, un poema que ella aprendió hace aproximadamente 80 años y que aún sigue recordando y que se estimula que en las reuniones familiares lo diga, aunque también su profesora de gimnasia ha estimulado que lo diga delante de sus compañeras de gimnasia. Usted, ¿qué poema recuerda? Ese es un espacio que abrimos y que cada martes vamos a compartir con ustedes, con aquellas personas que hayan querido contarnos qué poema recuerdan, y
nos hayan dejado la posibilidad de filmarlos para tener un recuerdo visual de esa situación. La poesía claramente es un elemento para los niños de creatividad, de calma, de juego, de pertenencia a un sistema más amplio que ellos mismos, que produce muchos beneficios. Porque el beneficio está en la misma poesía, pero el juego que produce, el aprender de memoria al viejo estilo, una poesía para un niño, es realmente para que lo puedan observar con algún niño menor de 11 años, 10 años que tengan cerca por allí. Hacerles aprender una poesía en particular. García Lorca, que se dedicó mucho a rescatar las nanas, o sea, las poesías para dormir a los niños, las canciones de cuna, tuvo especial observación de la afectividad, la creatividad, la conexión que producía esa canción poema entre la madre y el hijo, y las recopiló en un libro. Las nanas de García Lorca son un excelente ejemplo de que ese niño está recibiendo una parte del mundo llena de amor, de creatividad, de humor en muchos aspectos y de conexión extraña con extrema con un otro, como es la madre. Porque hay algo que decíamos desde el principio, la poesía conecta conmigo mismo y conecta con los otros. Así es que yo quiero agradecer a los compañeros que están aquí ayudando a hacer este programa, que son Roberto Toni Pacino y Roberto Salvi. Sin ellos este programa no podría ser. Que se conecten con nosotros a través de mi página silviadocampo.com.ar o prensa y difusión silviadocampo.com.ar. Que recuerden que escuchar, leer, escribir poesía alivia, no reviente, haga poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao.